¿Cómo están? ¿Sí me oyen? ¿Cómo están? No los oigo, ¿eh? Sí se escucha, hermano. Ya lo oí, ya lo oí. ¿Cómo está mi hermana? Y de Dios te Bien, bendiga. buenas tardes, hermano. Bienvenido, Pepe. Hola, muy buenas Bienvenido. tardes, ¿cómo están? Muy bien, Dios te bendiga, hijo. Bienvenido, mi hermano Osvaldo. ¿Cómo está? ¿Cómo está la hermana Jamie? Hola, Dios Vivi. bendiga a todos. Paz de Dios, hermanos. Buenas tardes. Erika, Dios te bendiga, bienvenida. Gracias, Dios le bendiga. Dios te bendiga. El hermano Osvaldo se cayó. Sí, se cayó. Hay que sobarlo porque yo creo que se lastimó. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer la oración del día de hoy para empezar. Ahora sí llegaron más a la hora. El hermano Osvaldo estaba, pero creo que se le cayó la señal. Está padre su oficina. Ah, gracias. Sí, la escogí antier. Estuve buscando algo con que sustituir mi fondo y creo que sí está bonito. Entonces, este, me gustó. Bueno, pues vamos a trabajar el día de hoy. Ya estamos grabando, estamos. Se escucha muy bajito. ¿Sí me oyen quedito todos o nada más la hermana Erika? Yo lo Bueno, yo escucho tengo bien. audífonos. Yo tengo audífonos y escucho bien. Yo lo escucho bien también, hermano. Pero la hermana Aide no tiene audífonos. Hermana No, Erika, debe ser un problema de allá de su equipo. Ok, bueno. Sí, Gracias. porque sí me están oyendo. De todos modos, si sigue no oyéndome bien, me dice. Y vemos si le subo más o qué eso. Sí, hermano, gracias. El hermano Osvaldo ya no apareció. Déjenme mandarle un mensaje a ver qué pasó. Osvaldo. Dice que ya va a entrar. Ujú. Ok, muy bien. Dice que ya viene para acá. Ok, muy bien. Vamos a empezar con nuestra oración del día de hoy. Perdón, Gaby. Disculpa. Es que lo dejé aquí encima. Híjole, se me movió la cámara. Permítanme, es que se me movió la de arriba. No sé cómo se movió tanto. Estaba colocada en su lugar. Híjole, no. La tengo que mover yo porque si no es un desastre. Espérenme tantito. Disculpen ustedes, pero esto es necesario para mí. Inclusive. Sí. Ya se activó. Que no sé cómo se giró tanto. Pero tenía bien colocado. ¿Lo hago para qué? No, 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 no. Se coloca ahí. Es que alguien de Union Persona mueble. Más bien yo lo. ¿Ahorita ya la tenías? Desde el otro día que estoy que allí la puse. Yo agarré y la moví. Ah, eso fue lo que pasó. Bien. Qué raro, ¿no? Porque no, metí esta acá. Creo que ya debe estar. Ya debe estar. Ahí debe estar, según yo. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí.
Tengo que abrir un poquito esto. Por alguna razón quedó medio raro, pero ya se ve. Corrección de color, organizamos la gama. El contraste y un poquito de luminiscencia y ya debe quedar. Ok, perdonen ustedes, pero es que mi pizarrón se me había perdido. Ya le pasó lo que le pasó a los conversos, ¿eh? O sea que estaba perdido, pero ya está ya. Ya llegamos. Ok, llegó aquí un mensaje. Ya está mi hermano Osvaldo. ¿Cómo está mi hermano Osvaldo? Mi hermana Jamie, ¿cómo están? Ya estamos aquí, pastor, gracias a Dios, bien. Mi esposa ahorita viene se integra. ¿Cómo no? ¿Qué está Sí. desintegrada, hermano? Me imaginé como en Viaje a las Estrellas, ¿no? Como... Algo así. Bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestra oración. Para gloria de Dios, te voy a invitar a Raquelita que hoy nos dirija con la oración de invocación para iniciar nuestra clase. Sí, Raquelita, puedes dirigir. Amén. Si le puedes subir un poquito el volumen. También usted dice lo mismo, entonces sí le subimos. Vamos a darle aquí a que le suba yo el volumen. Me espero. Micrófono, permítame. Ya. Micrófono. A ver, ¿ya se oye mejor? Ya se escucha muy bien. Sí, ya se escucha mejor. Ya no se escucha nada. Pues no estaba hablando, hermano. Una vez me moví la boca. Era broma. No sé lo que. Ok, vamos a empezar a que ahora así, si quieres ahora sí dirigir la oración, hija, por favor. Sí. Padre eterno, te doy gracias porque nos permites una vez más estar aquí reunidos para aprender de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú tomes el control de todo lo que se diga y se aprenda en esta hora, Señor. Que todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Te ruego, Señor Jesús, que también tú tomes el control de los aparatos y del internet y de todo, Señor. Y que todo funcione para gloria y honra tuya, Señor. Gracias te doy por todo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Apagó su micro. Sí, estamos contentos de estar otra vez aquí. Ya, gracias a Dios, estrenando escenografía, ¿no? Sí me gustaría tener una oficina, sí, no sería mal, ¿verdad? Hasta mí, hermano. Sí. Ahí cuando construya mi casa, quiero hacer una oficinita así chiquita como esta. Sí, sabía. No estaría, está buena, ¿no? Sí, pues se ve grande, ¿no? Por eso dije chiquita, de broma. No, de hecho, Díselo al Señor. cuando vivía yo en Cuernavaca, tenía mi oficinita, ¿verdad? En la casa teníamos un área que era la oficinita y sí, estaba muy cómoda. No era del tamaño de esta, era chiquita, pero tenía mi oficinita. Aquí pues estamos en la sala comedor. Pero bueno, por eso tengo que enmascararlo con la... Bueno, vamos a trabajar. La semana pasada, perdón, en la clase pasada, dimos dice en inglés, survey. Aquí decimos nosotros una mirada de pájaro, ¿no? A lo que es el capítulo 12 de Primera de Corintios. Habitualmente se menciona este pasaje
como un pasaje que se trata acerca de los dones espirituales, y de hecho el título que tiene la revisión de la Reina Valera 60 es los dones espirituales. Pero como pudimos ver durante nuestra clase, el tema no son los dones espirituales. O sea, el protagonista del capítulo es ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo y su obra, la obra del Espíritu Santo. O sea, nuestro trabajo sobre este capítulo tiene que estar guiado sobre la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Antes de esto hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo en el creyente, ¿sí? En lo que es la salvación, cómo redarguye de pecado, ¿verdad? En lo que es la regeneración, cómo transforma el corazón y cómo el nuevo nacimiento depende esencialmente de la obra del Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Pero en ese capítulo lo que vemos es cómo trabaja el Espíritu Santo en la iglesia. En la iglesia. No vayan a salir como hermana Erika, voy a contar un chiste. No vayan a salir como aquel que un borrachito llegó a una iglesia pentecostés y estaba un escandalazo, ¿no? Danzando y las baterías y las guitarras y las trompetas y los sopares, ¿no? Y un ruiderazo, ¿no? Ya saben, gritando, ¿no? Y hablando en lenguas en voz alta, ¿no? Y el borrachito pues, se acerca y ve a un diácono que está en la puerta de la iglesia y le dice: oiga, señor, ¿por qué tanto escándalo? Y le dice el diácono: es que el señor está operando. Y el borrachito contesta: sí, pero sin anestesia, ¿verdad? Digo, por el ruido, ¿no? No creamos que es como dice el borrachito, ¿no? No es cuestión de escándalos, no es cuestión de cosas espectaculares. La obra del Espíritu Santo básicamente es una obra que va a llevar hacia la edificación de la iglesia. Por eso dice el versículo 3 del capítulo 12 que es para provecho. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, no? Que los dones espirituales son para provecho de la iglesia. O sea, todo lo que se da en los dones es para provecho. Ahora, antes de seguir con este tema, porque vamos a desglosar ahora sí un poco, vamos a preguntar. Vamos a hacer una pregunta interesante. Dijimos que es para provecho de la iglesia. Es más, por ahí vamos a ver, veamos un versículo antes de que lleguemos acá a esta parte. Déjenme guardar esto aquí abajo. Ahí está. Vamos a buscar aquí. Estamos hablando del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Como obra en la iglesia. Pero tenemos que hacernos una pregunta. Fíjense, aquí en Efesios, capítulo 4, versículo del 15 al 16, vamos a encontrar algo interesante. Efesios 4, del 15 al 16. Aquí lo vemos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir identificándose en amor. O sea, en pocas palabras lo que está diciendo es que
por este medio, tanto los ministerios, la obra del Espíritu Santo en general, la iglesia se va edificando unos a otros, ¿no? O sea, se están ayudando a las coyunturas. Hablamos ya que la unidad espiritual es la esencia del avivamiento, ¿no? Eso también vimos, ¿no? Pero, una pregunta, y no quiero una definición académica, quiero una definición práctica. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué sirve? Más que ¿qué es? ¿Para qué diseñó Dios la iglesia? Es más, les voy a dar un tip, un spoiler. Podríamos hablar acerca de la iglesia, como para qué fue hecha, pero también podríamos decir para cómo, en qué se parece la iglesia a la familia en el diseño que Dios le dio. A ver, dígame su opinión. ¿En qué se parece la iglesia? ¿En qué, hermano? En su diseño a la familia, o sea, Dios diseñó a la iglesia y a la familia. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué diseñó Dios a la iglesia y para qué diseñó Dios a la familia? ¿Y qué tienen en común? A la iglesia para edificar al cuerpo de Cristo. Esos serían los ministerios, que es lo que estuvimos viendo la clase pasada. Los ministerios y los dones son para edificar al cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo es la iglesia. No. ¿Para qué diseñó Dios la iglesia? Para llevar el mensaje. Mensaje de salvación a todo ese ser. A ver, creo que se me... ¿Sí me oyen? Sí, Que aquí se me bloqueó la pantalla. Sí, hermano, lo escuchamos. Ok, a ver. No estaría tanto de acuerdo en lo que dijiste. ¿Por qué? Porque esa es una de las funciones de la iglesia. Pero, fíjense cómo dije, encontremos cuál es el parecido que tienen en la funcionalidad que Dios le dio la iglesia y la familia. Son dos instituciones que inclusive, de alguna manera, inclusive, el apóstol Pablo las compara diciéndonos que nosotros somos la esposa del Cordero. Entonces, si somos la esposa del Cordero, quiere decir la familia, el matrimonio, está íntimamente relacionado en su diseño con lo que Dios quería hacer de la iglesia. Entonces, ¿para qué Dios diseñó a la iglesia? Él pudo haber predicado el evangelio sin la iglesia, porque el mismo Jesús dijo: si estos callaren, las piedras hablarían, ¿no? Entonces, si estos cayeran, las piedras hablarían, quiere decir que él podría no necesitarnos. ¿Para qué diseñó Dios a la iglesia? Y esto va a tener que ver, porque está diciendo que esto es para provecho de la iglesia. Provecho de la iglesia. Bueno, entonces, ¿qué es la iglesia? Ya sabemos que la congregación de llamados, los que fueron lavados y comprados con la sangre de Cristo, que han sido congregados de las naciones por medio del Espíritu Santo, ¿no? Eso lo entendemos. Es la definición académica, pero no.
¿qué es la iglesia en el sentido práctico? ¿Para qué sirve la iglesia? Y fíjense qué pregunta estoy haciendo, porque si ustedes se fijan, si no hemos contestado esa pregunta, estamos en problemas. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué? Permítanme decirte nada más. Porque cuando alguien no sabe para qué sirve algo, tiende a echar de poder. A ver, sí, hermano. Yo pienso, yo eso ya lo había meditado tiempo atrás. Realmente yo lo que puedo, y lo meditaba desde Adán y Eva, cómo es que platicaban con Dios y me llevaba a imaginarme, esa pregunta me llevaba a imaginarme cómo era la relación, todo, cómo era tan estrecho, cómo era tan grande, toda esta relación. Por causa del pecado, pues viene y pues caemos en el pecado y pues fuimos separados. Pero para mí no tiene sentido buscar a Dios si yo no voy a disfrutar buscar a Dios. Entonces, a mí me gusta tener esa fe, esa convicción que tengo que luchar por mi familia, y no solamente por mi familia, yo también amo mucho a la congregación de aquí de Prados, aunque yo me pudiera venir a Jaltocán, pero pues no sé por qué, me gusta estar en Prados y disfruto. Y para mí es disfrutar. Para mí es disfrutar. Y ahora que estamos haciendo juntos esta introducción, por la gracia de Dios, ha ido creciendo mi interés por el amor, para que todos nos veamos como nos tuviéramos que ver, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, para mí es disfrutar. Para mí realmente es disfrutar. Si no disfruto el estar en las cosas de Dios, pues entonces yo creo que no tuviera sentido. Pero una de las cosas que sí me es muy, muy seguro para mí es disfrutar, y disfruto, así como disfruto a mi familia, disfruto a los hermanos, y también hablar de la palabra de Dios con ellos y irnos edificando en Cristo, y pues que sea la voluntad de Dios manifestada en nosotros, pastor. Sí, hermano, pero entonces, en resumen, ¿para qué sería que usted cree que Dios diseñó la iglesia? Para Hermano, conocer a Dios y para disfrutar a Dios en su plenitud. Sí, ok. Ahora mi hermana Aide. para dar y multiplicarse, teniendo muchos hijos y es una familia de Dios. A ver, más opiniones. Tengo otra. Ahorita comentaban, complementar con la parte de compartir, ay, es que se me fue la palabra. Bueno, Da la idea, aunque no digas las palabras exactas. es un salmo del 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, bueno, de ahí también proviene la parte de compartir la misma fe pues juntos, y para edificación, obviamente. La iglesia en sí es la familia en Cristo. Muy bien, Yo tengo una opinión. A ver.
Yo creo, bueno, usted me ha enseñado, bueno, creo que ahí voy a hacer un poco de trampa, porque usted me ha enseñado que la familia es el lugar en donde se entrena principalmente a los hijos para la vida en sí. Y en el caso de la iglesia, pasando eso hacia la iglesia, entonces yo creo que también entonces la iglesia es como Dios va edificando a sus hijos a entrenarnos no solo para su obra, para hacer su voluntad y aún para la eternidad. Perdón, estoy tratando de encontrar un pasaje de la Biblia, pero aquí se me bloqueó aquí la máquina por alguna razón. Es que no, no la reinicié en todo el día y está como lenta, pero bueno, ahí vamos. Fíjense, este pasaje, 1 Corintios, capítulo 2, del 1 al 12. Vamos a ver. Fíjense, vamos a ver aquí algo interesante. Es que está un poquito lento esto. Se quedó aquí como pensando. Uy. ¿Sí me oyen? Voy. Sí, hermano, sí lo escuchamos. Bueno, porque no puedo presentárselos en la pantalla porque se me bloqueó el programa. Pero se los puedo leer. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros... ya apareció. A ver si... Es que está muy lenta mi máquina porque les digo que no la reinicié todo el día. Y no me deja hacer chorro de cosas. Pero bueno, esperamos que ya... que ya quería yo que apareciera. Está dando vueltas, ¿eh? Bueno, lo leo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Se acuerdan que leímos este pasaje? ¿Sí? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo ya esté crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Sí? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Bueno, a ver, fíjense, ahorita vamos a ver cómo este pasaje va a estar relacionado con lo que estoy preguntando y con lo que vamos a estudiar otra vez ahorita de 1 Corintios 12. A ver, fíjense en esto. Me gustó mucho lo que me dijeron, en general. Y sí, va mucho en el sentido este. A ver, vamos a ver. Primero, ¿por qué hizo Dios a familia? No, ni siquiera a familia. ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Que Dios no podía gobernar al mundo solo? ¿Necesitaba a alguien para gobernar a través de él? No estamos hablando de los dioses del Olimpo que eran limitados. Estamos hablando del único Dios todopoderoso y verdadero. Si me hubieran dicho que Zeus hizo a un
ser para ayudarle a gobernar, pues lo creo, porque Zeus era una deidad, si hubiera existido, limitada y mortal además, ¿no? Pero no, estamos hablando del Dios Todopoderoso. Entonces, él no necesitaba del hombre. Y entonces, ¿por qué lo creó? Pues es sencillo. Si lo observamos en la Biblia, y está desde el principio hasta el Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cuál es el eje de todo lo que Dios hace? Fíjense en esto. ¿Saben ustedes cuál es la palabra más repetida en el Génesis 1? Dijo No. Dios. Dijo Dios. Dijo Dios. Piensen. Cuando Adán estaba en el huerto, ¿qué hacía Dios con él? ¿No se oyó? Platicar con él. Platicar con él. Platicar. Era conversación. Ahora, noten que desde Génesis hasta Apocalipsis siempre dice, y dijo Dios. Y Dios dijo. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Qué se fijaron? ¿Cuál es el eje de la razón por la que Dios creó al hombre? Una comunión. Comunicación. Comunicación. ¿Ya se fijaron? ¿Para qué Dios creó la familia? Para comunicarnos, para que nos comuniquemos. Por eso le llamamos comunión. ¿Ya se fijaron? ¿Le llamamos cómo? Comunión. A ver qué dice. Primera de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 6. Fíjense qué hermoso. Van a ver cómo está todo esto inmerso. ¿Sí? Una cosa que siempre que tenemos que tener es que cualquier doctrina que nosotros podamos decir que es verdaderamente bíblica y firme, es porque no está en un solo pasaje de la Biblia. 1, del 1 al 6. Cuando tenemos alguna doctrina que nada más está basada en 1, 2 o 3 versículos, se dice que es una doctrina enfática que no podríamos ni asegurar que no sea cierta, ni asegurar que lo sea. Como por ejemplo, el arrebatamiento pretribulacionista. Yo creo en eso, el arrebatamiento pretribulacionista, pero no tenemos suficientes parámetros bíblicos para asegurar que así tiene que ser. En cambio aquí, este es algo que ustedes van a encontrar que está en toda la Biblia, en toda la Biblia, en toda la Biblia. Entonces es una doctrina verdadera y firme. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios, en 1 Juan, capítulo 1, versículos 5, del 1 al 6? ¿Qué dice? Léelo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí diríamos que en parte sí tiene razón Pepe en lo que dijo hace rato.
que Dios hizo la iglesia para que comunique el mensaje de salvación al mundo, pero en realidad la hizo para que tengamos comunión unos con otros, como dice ahí, y que esa comunión es ¿con quién? Versículo 3, con el Padre y con el Hijo. ¿Se fijaron? O sea, nuestra comunión es ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo. O sea, sí es cierto, tenemos comunión con los hermanos, pero porque tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces, todo empieza a tener sentido, porque entonces la iglesia tiene una razón de ser en la comunión. De hecho, por eso hizo Dios el matrimonio. Tantito, ¿Qué dijo ¿puedo Dios compartir acerca de otro eso? compartir otro pasaje? Sí, sí, sí. Está justamente en Juan capítulo 17, versículo 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y luego más adelante dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Lo dice Jesús en la oración. Sí, a ver, ¿para qué hizo entonces Dios a la mujer? Bueno, el matrimonio. Ya no digamos nada más a la mujer, el matrimonio. Pues lo dice la Para Biblia. hacer una sola Para ser carne. una sola carne. Antes de lo de una sola carne. ¿Por qué Dios hizo a la mujer? Para ayudar y dominar Era el comunión. Comunión. No es bueno hombre. que el hombre esté solo. ¿Para qué no estuviera solo? ¿Para qué hizo Dios a la iglesia? Para que no estemos solos. No es bueno que estemos solos. De hecho, yo no sé si ustedes sepan jugar ajedrez. Si no han aprendido, les invito a que lo hagan. Vale la pena. Pero en el ajedrez les voy a decir qué es lo que uno aprende. Para poder ganar, uno tiene que hacer que todas las piezas estén coordinadas. Defender una pieza con la otra. Todas las piezas se defienden unas a otras. Mi mamá decía, una mano lava a la otra. El chiste de la vida es que aprendamos a tener comunión unos con otros, y en eso consiste el ser familia, y en eso consiste el ser iglesia, en tener comunión unos con otros. Fíjense qué tremendo. Pero hay un pegamento, hay una cosa muy especial, es el amor. Exactamente así dice la Biblia. Pega esa comunión, porque si no hay, ¿y quién te trae el amor? Es Jesucristo, el que da ese amor verdadero. Bueno, lo dijo el apóstol Pablo. El amor es el vínculo perfecto. De hecho, la palabra vínculo ahí podría traducirse como pegamento, precisamente. Hay iglesias que no nos encontramos de la manera correcta, quizás por nuestro pecado, o quizás porque no hay una buena doctrina, pero esa comunión no se da en todas las iglesias, o se da en algunos grupos. Pero el amor debía de darse siempre porque es el del cristianismo. Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué? En que os améis unos a otros. O sea, lo que hace que nosotros seamos conocidos como discípulos de Cristo es el amor. Entonces, fíjense cómo está todo relacionado. Y la familia y la iglesia son, de una o de otra forma, la misma figura espiritualmente. Y de hecho, si ustedes se fijan, hasta los problemas que tenemos en la familia son los que tenemos en la iglesia. ¿Qué es lo que más duele en un matrimonio? No, lo que más le duele a un hombre o a una mujer que le pasa.
No. ¿El engaño? Yo no le llamo engaño. La palabra engaño es una palabra engañosa. Yo le diría traición. Traición. ¿Por qué? Porque a veces no están tan engañados. Más bien el verdadero problema está en que hasta saben qué está pasando con la pareja, pero quieren darle oportunidad a que siga y la persona cree que lo está engañando, pero no. O sea, no, más bien es una traición a la confianza y una traición a los votos que se han dado a esa persona. Y los votos que se han dado delante de Dios, por supuesto. Pero eso es lo que más duele y divide dentro de la familia. ¿Y qué creen? En las congregaciones es igual. ¿Qué es lo que más celan los pastores? ¿Por qué te fuiste a esa congregación? Es mi ¿Por qué estás con ¿Por qué estás con esos hermanos? Mi hermano ya no ha vuelto a venir aquí a la congregación. No me diga que ya se fue con tal otra congregación. ¿Ah? Vean ustedes. Y nos peleamos igual. El chisme que tenemos con las cuñadas es el mismo chisme que tenemos con los de la iglesia. Y los pleitos que tenemos con los padres son los mismos problemas que tenemos con los pastores. ¿Qué se dijeron? En realidad, la iglesia es un reflejo de la familia. Ahora vamos a entenderlo así. La iglesia es un reflejo de la familia. Por eso es que es vital que el ministro sea esencialmente alguien que tiene su familia en orden. Porque la iglesia va a reflejar cómo es la familia del ministro, porque el ministro es cabeza del hogar y va a ser cabeza de iglesia. Entonces, pues empieza, si las cosas están mal desde ahí, pues ya todo está mal. El apóstol Pablo por eso dice, si el que no sabe gobernar la casa de su casa, su propia casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? Entonces, allí tenemos que entender este sentido para que entendamos realmente por qué es que la iglesia tiene que estar en esta forma guiada. ¿Por qué? Lo acabamos de leer allí en 1 Corintios 2. ¿Por qué? ¿Por qué debe de estar guiada la iglesia? Lo acabamos de leer allí en el capítulo 2 de 1 Corintios. Digo, 1 de 1 Corintios. Les digo, perdón, sí, 12 y 1 Corintios, del 1 al 12. Lo acabamos de leer. Para que vuestra fe no esté fundada. ¿Qué más? Filosofías huecas o palabras de hombre. A ver, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de él, espíritu y de poder. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en qué. ¿En qué? En el ¿En poder qué de debe Dios. estar fundada nuestra fe? En el poder de Dios. O sea, ahora esto nos podría responder a una pregunta que no estamos haciendo. ¿Cómo resolvemos los problemas en la familia? ¿Cómo acostumbramos a hacerlo? No, dijéramos que sí se resuelvan. Así lo que dicen inclusive los pastores y la gente que sabe, los expertos en familia, ¿cómo resuelven los problemas en la familia? ¿Cómo? Con nuestro entendimiento. Hablando, dice mi esposa.
con sabiduría humana. Docenas de pastores, centenas de pastores diciéndole a la gente, pues mira, yo te recomiendo que vayan con un consejero matrimonial. O, pues mira, de acuerdo a lo que enseñan los expertos, sabemos que la familia tiene este problema. Cuando tienes un problema como el que tienes con tu esposo o con tu esposa, esto se resuelve así, ya sabes. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no funciona? Aunque fui con el pastor me orientó, pero a la mera hora no funciona. Porque nuestra resolución de problema, ¿en qué está basada? En filosofías de hombre, en sabiduría humana, pero no en el poder de Dios. Y en el amor de Dios. Todo lo que tiene que estar fundado en el cristiano tiene que estar sobre el poder de Dios. O sea, el Espíritu Santo. O sea, estudio, decisiones, la forma en que organizamos la iglesia, la forma en que organizamos la familia, nuestros presupuestos. Todo lo tenemos que basar en la sabiduría de Dios, que solamente viene por medio del Espíritu Santo. Tengo una pregunta. Y entonces, cuando Adán y Eva pecaron, lo que se apartó de ellos fue la presencia de Dios, porque ahora, en este entonces, no tenemos reconciliación. Solamente la única reconciliación que tenemos es a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, hemos perdido, y dice la palabra de Dios que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, nos lo dice en Romanos. Entonces, lo que perdimos fue esa comunión con el Espíritu Santo, y nuevamente tenemos, eso fue lo que Jesús vino a hacer, una reconciliación con el Espíritu Santo, y esa era la comunicación que Adán y Eva tenían con Dios. Como decía don Teofilito, un personaje de la radio cuando yo era niño, es que te chacatamente. Miren lo que dice aquí en Isaías 59, 1 y 2. Fíjense qué hermoso esto que dice. Es duro, porque dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro bien, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Claro, o sea, aquí el verdadero eje del problema es que nuestro pecado nos apartó de Dios. ¿Sí? Y por eso no escuchamos la voz de Dios. Y es por eso que urge ser guiados por el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Perfectamente bien contestado. Exactamente. Urge. Pero Urge. los que no tienen el Espíritu de Dios, solamente entonces son puras actividades en la iglesia. No hay más. Ese es el problema, que hemos sustituido la obra del Espíritu Santo por estructura, por doctrina, por discipulados estructurados, que yo no dije que no los tengamos. De hecho, lo que sigue dentro de nuestro curso es estudiar el discipulado. Pero no es eso un sustituto de la obra del Espíritu Santo. Todas esas cosas pueden existir en la iglesia, pero están invalidadas si no está primero el Espíritu Santo actuando en la iglesia. O sea, la iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo en todo. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? Aquí vamos a ir a leer.
Y aquí voy a decirlo, ya lo dijimos antes, pero lo voy a decir un poco fuerte. Tenemos muchos pastores que ni conocen al Espíritu Santo. No estoy hablando de bautismo con el Espíritu Santo, no estoy hablando de lenguas, ¿no? Ni lo conocen. Y llegaron a eso. Nunca han tenido una relación con el Espíritu Santo. ¿Saben de qué se trata? Lo pueden decir doctrinalmente y les pueden hasta explicar toda la doctrina del Espíritu Santo. Pero nunca han tenido una relación con él. Mucho menos su guía. Y ellos sustituyen muchas veces unos por cuestiones académicas y cuestiones de técnicas y psicológicas y por metodologías, lo que es la obra del Espíritu Santo. Y otros lo sustituyen, voy a decir otra palabra muy fuerte, con payasadas que pretenden imitar la obra del Espíritu Santo, pero que no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es inigualable, Inimitable. inimitable. Y además, la obra del Espíritu Santo es invisible. Y muchos pueden hacer cosas que se parezcan. Yo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo aquí algo que se parece a una oficina. Pero yo no me puedo parar ahorita a ir a tomar uno de estos libros que están aquí arriba, ¿no? No puedo. Porque es una foto. Se verá igual, pero no es igual. Muchos hacen cosas que se parecen a lo que hace el Espíritu Santo. Hablan como si lo tuvieran, pero no lo conocen. Ahora, ¿cómo puedo saber si yo estoy en esa oficina o no? Es fácil. Si yo estoy en esa oficina, ahorita me paro de mi silla, voy caminando para allá atrás y agarro, levanto la mano y tomo el reloj que está aquí atrás de mí. Pero ese es metaverso. Pero no puedo hacerlo. Porque eso no existe. No en este lugar. ¿Por qué es que vemos que la obra del Espíritu Santo no se está desarrollando en las iglesias? Porque pueden inclusive llenar auditorios, tener grandes actividades y hacer cosas muy interesantes. Pero la gente no nace de nuevo. No se salva. No hay salvación. Y están ahí y se bautizan y hacen todo. Pero no han sido regenerados. En la familia, lo mismo. Si no hay obra del Espíritu Santo en la familia, estamos perdidos. Yo no puedo corregir a Raquelita. Me es imposible. Eso me lo enseñó mi madre. Mi mamá me enseñó en la práctica que a los hijos se les corrige de rodillas. No hincándonos ante los hijos, sino hincándonos ante Dios y decir, Señor, haz tu labor. Y yo les puedo decir que yo le tenía mucho más miedo a las oraciones de mi madre que al cinturón de mi padre. Por eso yo digo de broma que tanto con mi esposa como con mi hija y con mi sobrino que está allá arriba. Y hasta con Alejandra, su mamá. Siempre utilizo la técnica del ñoño, ¿no? Era la E. Siempre sí le digo a Dios. Y es Dios el que los corrige. La familia no funciona porque no estamos trabajando con el Espíritu Santo.
Estamos trabajando en nuestra carne. En nuestra carne. La iglesia no funciona porque no estamos trabajando con el Espíritu Santo. Estamos trabajando en nuestra carne. Por eso son importantes los dones del Espíritu. Por eso son importantes los ministerios. Y por eso son importantes las operaciones. Y tal cual la iglesia, la familia también tiene sus funciones específicas de cada quien. Los hijos tienen que tener una función específica, la madre una función específica, el padre una función específica. ¿Se fijan? Y cada uno debe recibir la capacitación adecuada para que pueda llevar a cabo su función. Pero hay algo especial, no sé si has visto las familias que son egoístas, cuando cada quien sí tiene una función, pero no quieren trabajar para el otro. Cuando es una familia de Dios, cuando hacemos algo, la madre hace para todos, el padre lo hace para todos, los hijos lo hacen para todos los miembros de la familia. Y sin reprochar y sin decir, mira, ya lo hice, ahora tú, o chantajes. Y exactamente es lo mismo en la iglesia. También en lo malo. Aquellas hermanas que hacen los adornitos del 10 de mayo nada más para las amigas de ella. O aquellos que hacen los guisados de la convivencia y solamente les dan al pastor y a las gentes cercanas a ella. Es lo mismo. Si te fijas, el problema es el mismo. Cuando actuamos egoístamente, ¿qué quiere decir esto? No estamos guiados por el Espíritu Santo. Es nada más lo mismo. No hay diferencia. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, estamos en desastre. Entonces, lo que tenemos que decir, el hermano Osvaldo me lo dijo de una manera hermosa. Nos urge tener la presencia del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Nos urge. Pero el orden es que sean primero salvos. No puedes tener el Espíritu Santo si no eres salvo. Exactamente. Y tampoco puedes tener pláticas en la iglesia de enseñarles quién es el Espíritu Santo, porque entonces solamente va a ser un conocimiento. O lo desvirtúan. Y se ponen a hacer escándalos y desmanes en lugar de dejar que el Espíritu Santo guíe. ¿Sí? Sí. Primero que nada tenemos por eso que hacer énfasis en la salvación. Ese es nuestro eje de trabajo. El eje de trabajo de la iglesia tiene que ser la salvación, y la única herramienta que podemos tener realmente para que esto funcione como debe es ser llenos del Espíritu Santo. Dice, si es que, es esta. Digo, ¿por qué no me queda la luz? Eso es lo que me falta. Dije, ¿por qué veo tan oscuro ahí? Yo estoy tratando de ajustar aquí, no puedo. Es que no estaba prendida la otra luz. Es lo que dice Siempre el la- versículo donde dice Apolos regó. ¿Cómo dice? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Si en verdad alguien es salvo y en verdad ha habido una conversión, el Espíritu Santo va a morar en él y también lo va a guiar y lo va a hacer crecer y todo lo demás. Pero si no ha habido una real conversión, entonces no hay manera de que lo guíe ningún Espíritu Santo, solamente son sus pensamientos, sus ideas o la supuesta doctrina que haya aprendido. Pues sí, realmente. Y aunque la doctrina sea buena, si el Espíritu Santo no está, la persona no tiene nada. Pastor, Está vacía. entonces los apóstoles de Jesús no eran salvos cuando Jesús estaba con ellos en su tiempo de ministerio. Qué pregunta tan bonita. Me gusta su pregunta. A ver, primero traten de contestarla ustedes. A ver, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo los discípulos? Y no estoy hablando del Pentecostés.
Y fíjense que aclaré que no estoy hablando del Pentecostés. A ver si se han fijado en la Biblia. Cuando aparece No Jesús aparece Jesús cuando resucita, cuando resucita, ¿Cuándo exactamente? que se aparece a sus que se aparece a discípulos. sus discípulos ¿Exactamente cuándo? Cuando le sopla, cuando le sopla. Amén. Ah, les dice muy de- bien, hermano, muy bien. Muy bien, vamos a ver qué dice la ¿Cuál es el Biblia. capítulo? ¿Cuál es el capítulo? Capítulo 21 de Juan. Y empezamos en el versículo 20. Vamos a ver el versículo 20. Ah, me faltó aquí, perdón, es que no estoy en el capítulo. Perdón, me equivoqué. Juan 20. Juan 20. Juan 21. Ah, no estoy en, sí es 20. Juan 20, sí tiene usted razón, hermano. Juan 20. Y vamos a ver el versículo. Ay, despierta computadora. Es que anda muy lenta mi computadora, perdonen ustedes. Ah, ahí está. No quiero ese versículo, vamos a ver. Es en el versículo. Aquí está. Versículos del 20 al 22. Dice, y cuando les hubo dicho esto, es Juan 20 del 20 al 22. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes admitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviereis les son retenidos. Versículo 22 dice, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Antes de esto, los discípulos no tenían el Espíritu Santo. Aquí este es un argumento muy fuerte en contra de aquellos que dicen que el bautismo con el Espíritu Santo es exactamente lo mismo que la salvación. ¿Por qué? Porque los discípulos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, recibieron la salvación, o sea, la presencia del Espíritu Santo el día de la resurrección. Esto que acabamos de leer fue el día de la resurrección. Y ellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo 50 días después. 50 días después. Son dos cosas diferentes. Luego nos la juntan pretendiendo y tratando de evitar que la gente crea que necesita las dos. Pero son dos cosas diferentes. Aquí dice que ellos recibieron el Espíritu Santo. Alguien me dijo, un mal argumentador que no tiene idea de lo que está diciendo, que aquí dice, recibiréis el Espíritu Santo. No dice recibir, recibiréis, habla en presente, en presente. ¿Y qué creen? En griego los tiempos son indubitables. Si un texto está en presente, no hay manera de decir que sería futuro. Entonces aquí dice recibir, o sea, reciban en este instante. Ellos recibieron en ese momento el Espíritu. No dice recibiréis o recibid y que luego lo van a recibir algún día. No, lo recibieron en ese momento. Dice que les sopló y les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Entonces ellos, contestando la pregunta de mi hermano Osvaldo, ellos recibieron la salvación el día de la resurrección. ¿Por qué no antes? Porque no podían ser salvos porque Cristo no había muerto y no había resucitado. A nosotros lo que nos salva es la muerte y la resurrección de Jesús, que son lo que nos lleva a la justificación por la fe en Él.
porque antes eran sacrificios, los sacrificios de los borreguitos, de los palominos, de muchas cosas, y eso no quitaba el pecado. Pero hay aquí el Cordero de Dios que El quita mismo, el pecado del mundo. claro, Él sí quitó el pecado y sí, por no eso es pudo que quitar. no podían recibir el Espíritu Santo antes de esa fecha. ¿Sí? Aquí hay inclusive una discusión muy fuerte, porque muchos dicen que el día de Pentecostés es el día en que se funda la iglesia, y otros dicen que no, que la iglesia existía inclusive desde la época de los judíos, ¿no? Y yo creo que los dos tienen razón. ¿Cómo pueden tener razón si están contradiciéndose, no? Los dos tienen razón porque realmente lo que dice el apóstol Pablo es que los dos pueblos son uno. Nosotros al ser adoptados en Cristo, somos adoptados como parte del Israel que existe. Sí, la Israel espiritual, Israel espiritual porque si eres nacido gentil, pues eres adoptado al Israel real. Pero si tú eres judío y te conviertes a Cristo, no entras a ser del Israel espiritual. Tú ya eras del Israel, solamente que ahora ya eres salvo. Es diferente. Tampoco estoy de acuerdo con lo que dicen ciertos mesiánicos, que dicen, nosotros los judíos no nos convertimos, solamente nos acercamos. No, la conversión está ordenada desde el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento. Claro que se tienen que convertir. Pero bueno, es eso, harina de otra cosa. Ahorita lo que me interesa es aclarar este punto que preguntaba el hermano Osvaldo. Espero que sí me esté oyendo porque se ha estado cayendo su conexión. Pero es esencialmente que sí. Ellos reciben el Espíritu Santo en el día de la resurrección y no antes. Podríamos decir que técnicamente no eran salvos. Sí quedó. No se escucha, hermano. No soy hermano Osvaldo. Sí, pastor, sí quedó bien. Gracias. Ok, bueno. Gracias. No hay de qué, hermano. Bueno, entonces, regresando al punto que estábamos, o sea, ahora sí, vamos a 1 Corintios, capítulo 12, otra vez. Y vamos a trabajar acerca de los dones. Ahora sí, acerca de los dones. Aquí vamos a ver el detalle rápidamente. Esto ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Pero vamos ahora a ver una visión no tan a vuelo de pájaro, sino ahora más detallada de esto. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí lo que habíamos dicho la clase pasada, estamos hablando de que como Dios es uno, toda la iglesia va a ser una unidad, ya sea por medio de los dones, de los ministerios o las operaciones, pero toda la iglesia va a ser una unidad. Y como leíamos hace rato en Efesios, esas coyunturas se ayudan unas a otras mutuamente para edificarse mutuamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos dones son dados para provecho, como estamos leyendo ahorita. Pero dice, pero a cada uno les da la manifestada por el Espíritu para provecho. Fíjense, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todos diferentes,
pero todos por el Espíritu Santo. Fíjense en esto. Ahora sí, porque a este les he dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Vamos aquí a entrar al esquema que generalmente se enseña sobre esto. Aquí sí vamos a hacer uso de esto. Este es un esquema que habitualmente se nos enseña en los institutos bíblicos. Dividimos los dones espirituales en 3 grupos. ¿Sí? El primer grupo le vamos a llamar dones. Creo que se desconectó la cámara. Dice que parece que lo vuelvo a aparecer. No se ve. Sí, ya vi. No aparece ni siquiera lo que estoy escribiendo. Vamos a ver. Creí que se estaba viendo el pizarrón. Hace rato sí se estaba viendo. Perdonen ustedes. Se desapareció la cámara. Parece que se apareció. Conéctelo y desconéctelo de donde está la Es lo que estaba haciendo. Es lo que hice, pero no quiere. Voy a desconectar las 2 cámaras y volver a conectar. A ver, está. Desconéctate y vuelve a conectar. A veces sí. Y desconéctate y vuelves a conectar. Ni modo. Aunque pierda las 2 cámaras. A ver si ahora sí ya me quiere agarrar, aunque tenga que reactivar la cámara 1. No quiere agarrar no me deja. Pero ya perdí la otra también. Tiene un falso de donde se conecta la cámara a la extensión. Sí, ya lo conecté y desconecté varias veces, pero no. Y es que aparte el OBS está muy lento. Y ahorita ya perdí la otra cámara también. No. Ahí está ya. No. Tengo que recuperarla de acá. Bueno, no pude hacerlo con lo que yo quería, pero pues vamos a hacerlo de otra manera. A ver, vamos a regresar con el Zoom, con el Zoom. Sí, es lo que voy a hacer. Voy a tener que hacerlo con otra cosa porque no me sirvió esto. No, es que ya aparecí yo. Lo que pasa es que estoy en chaparrito porque estoy en modo chaparrito porque estoy en donde estaba el pizarrón, pero nunca apareció el pizarrón. Vamos a hacerlo de otra manera. Déjenme. Aquí tengo manera de hacerlo de esta otra forma. Aquí, no con el Zoom, lo voy a hacer con otra cosa. Para que sea más estructurado. Porque el pizarrón de Zoom es muy invasivo. Ya lo he probado y no me gusta. Es excesivamente invasivo. Permítanme, estoy abriendo un programa para usarlo de pizarrón. Más que despierte mi programa. Es que es complejo cuando ya lleva uno tiempo trabajando con la computadora, está como que se pone lenta. Ahí va. Bueno, empiezo a decirlo verbalmente y ahorita lo escribo para que lo vean. Muy bien. Tenemos que está clasificado en 3 diferentes clasificaciones. Una cosa que llaman los dones del hablar, del saber, otro que se llaman los dones del hablar y otro que se llaman los dones del actuar.
no están en ese orden en la Biblia. O sea, este orden se dio para una explicación de teología sistemática. Perdón. ¿Alguien me puede decir lo que es la teología sistemática? Para que se entienda el término que utilizo. Bueno, es un estudio Bueno, es un estudio metodológico. metodológico, Un estudio de la teología. estudio de teología. propiamente. ¿Qué diferencia habría entre la teología bíblica y la sistemática? Ya no te oigo. ¿Qué diferencia habría entre la teología bíblica y la sistemática? La sistemática está estructurada. En sí son lo mismo. La teología bíblica y la teología sistemática son lo mismo, dos maneras de ver lo mismo. Nada más que la teología bíblica es nada más qué dice y cómo dice la Biblia, ¿perdón? Ah, léeme. Yo tengo que ver. No, léeme. Teología sistemática es una disciplina de la teología cristiana cuyo fin es formular una coherente, ordenada y racional presentación de la fe, creencias cristianas inherentes a un sistema de pensamiento teológico que se desarrolla como un método que puede aplicarse tanto en lo general como en lo particular. Ok, entonces lo que está diciendo es que la teología sistemática, pues lo único que tiene la idea es que se explica. Bueno, ahorita lo que les voy a decir es teología sistemática, que explica lo que dice la teología bíblica. La teología bíblica nos tiene el texto como está en la Biblia igual, ¿sí? Que ya lo leímos la clase pasada, pero ahora vamos a ver cómo lo explicamos sistemáticamente. O sea, ¿cuál es la explicación? Entonces decíamos que lo dividimos en tres clasificaciones. Uno, los dones del saber, otro que son los dones de hablar, y otra que son los dones del actuar. Los dones de saber. Estarán uno que se llama sabiduría, está otro que se llama ciencia, y otro que se llama discernimiento de espíritu. Vamos a analizar antes de llegar a los otros. Dice aquí que para cada uno, algunos es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, decía ese primer pasaje que leímos, ¿verdad? ¿Sí? Palabra de sabiduría, ¿verdad? Aquí dice. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Aquí nos está diciendo dos tipos de dones, para sabiduría y ciencia. A ver, primero, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre sabiduría y ciencia? Fíjense qué pregunta hice. Diferencia. La sabiduría es un La sabiduría es un conocimiento. Y la ciencia es un conocimiento que tiene profundidad. ¿Otra idea? ¿Alguien que tenga una idea diferente que mi hermano Pablo? Sabiduría proviene de Dios. Y ciencia o conocimiento, proviene de lo que se va formando el hombre. No, en este caso no. Aquí dice que es por el espíritu, no. Este es otro tipo de Que ambos ciencia. vienen de Dios, es diferente. Es que aquí no estamos hablando de la sabiduría humana ni de la ciencia humana. No. Estamos hablando de la que se da por el Espíritu Santo. ¿Puedo participar? No, claro que sí, hija. Pues la ciencia es el conocimiento profundo que te da el Espíritu Santo y la sabiduría, o sea, como decía el hermano Navarro en esos, que es un conocimiento que va más allá
de lo que tú podrías investigar siquiera, porque viene por el Espíritu Santo. Pero la sabiduría es saber aplicar ese conocimiento a la vida. Vamos a ver, voy a compartirles aquí de mi pantalla el texto en griego con lo que dice, para que tengamos una idea mejor. Me dicen cuando ya vean la pantalla. ¿Ya ven? Ya te vemos 2 veces. Aquí dice wisdom, ¿no? Y aquí se traduce en el griego Sofía. Vamos a ver qué es Sofía. Entramos aquí en el número 4678. Vamos a ver qué es esto de Sofía. Sofía no es la vecina que yo tenía cuando era joven, no. Ni Sofía Loren, no. Este es un concepto importante. Fíjense. Sofía, de Sophos. Dice aquí que viene de la palabra Sophos. Vamos a ponerlo en español para que lo entiendan ustedes. Voy a traducir al español para que lo tengamos sustantivo femenino. Y vamos a ver aquí. En la versión del Rey Jacobo se lo traduce de la siguiente manera: sabiduría en 51 ocasiones, ¿sí? Pero vamos a ver qué es esto, dice aquí. Sabiduría amplia, llena de inteligencia. Me pasé, perdón, me moví. Es que les digo que anda lenta mi máquina y hace cosas que no. Sabiduría amplia y llena de inteligencia, utilizando el del conocimiento de materias muy diversas. La sabiduría que pertenece a los hombres. Especificaciones: el variado conocimiento de las cosas humanas y divinas, adquirido por la agudeza, y la ciencia y el aprendizaje. Bueno, y la experiencia. Resumido en los máximos proverbios. La ciencia y el aprendizaje, el acto de interpretar los sueños y dar siempre el consejo más sabio, la inteligencia que se manifiesta al descubrir el significado de algún número misterioso, visión o habilidad o manejo de asuntos, la prudencia devota y apropiada de las relaciones con hombres que no son discípulos de Cristo, habilidad y discreción para impartir la verdad cristiana, el conocimiento y la práctica de los requisitos de la vida piadosa y recta, inteligencia suprema como la que pertenece a Dios. A Cristo, la sabiduría de Dios se manifiesta en la formación y ejecución de los consejos, en la formación y el gobierno del mundo y las escrituras. Si ustedes se fijan, es un concepto muy amplio y que implica diferentes disciplinas y diferentes cosas. Generalmente lo decimos, como lo dijo mi hermano Pablo, como algo genérico, lo podríamos decir, que es las cuestiones aplicadas, el conocimiento aplicado. Pero aquí no estamos hablando del conocimiento humano, sino la aplicación que por obra del Espíritu Santo se da a cierto conocimiento que se tiene en el momento. Por ejemplo, fíjense, muchos dicen, don de milagros es cuando llegaron con el profeta y le dijeron: en esta olla hay muerte. Y el profeta fue y echó harina en la olla y el veneno ¿cómo se llama? Se acabó, ¿no? Ya no había veneno. No, eso no es don de milagros, es sabiduría. No así cuando cae el hacha en el agua y dicen: esa hacha era prestada, y entonces avienta una vara y flota el hacha con la vara. Eso es milagro. Luego ahorita vamos a ver por qué es milagro. En este caso, el de haber echado, por ejemplo, el árbol en el agua amarga, también es
sabiduría, porque se hace una acción que tiene una consecuencia física, pero de una u otra forma, que en el mundo natural funcionaría, pero que ¿quién le podía haber dicho de cómo era eso? Y seguramente Por hubo una ejemplo, en ambos casos en ambos que casos, se hizo que que se uno hizo que neutralizara uno el veneno. neutralizara el veneno. Podemos pensar que Podemos pensar que había acidez había acidez o un pH o un muy pH alto muy alto en el potaje, en el y potaje. al momento de echarle Al la momento harina de esa echarle la harina, bajó. bajó. seguramente. Entonces, ahí no podemos hablar de que es milagro, es sabiduría, ¿sí? Eso es sabiduría. En cambio, en el otro caso, pues sí es milagro. Cuando el hacha flota, pues eso es un milagro, digo, pues, el hierro no flota. Vean ustedes la diferencia. Ahora, en el caso de la otra palabra que se llama ciencia, vamos a regresar al pasaje. Aquí estamos. Dice aquí, of wisdom to another the word of knowledge. Y aquí utiliza una palabra que se llama gnosis. Vamos a ver lo que quiere decir gnosis aquí en G 1108. Vamos a ver gnosis. Gnosis. Muy bien. Fíjense lo voy a poner también en español para que lo puedan ustedes ir leyendo conmigo, ¿verdad? Ok. Dice aquí, conocimiento significa en general inteligencia, comprensión. Ojo, hay diferencia en la sabiduría y la ciencia, ¿eh? El conocimiento general de la religión cristiana, el conocimiento más profundo del más perfecto y ampliado de esta religión, tal como pertenece a los más avanzados, especialmente de las cosas lícitas e ilícitas para los cristianos, sabiduría moral y cómo se ve la vida recta. Si ustedes se fijan, aquí hay un conocimiento que no es necesariamente algo aplicado, aunque sí aplicable. Díganme algún caso de donde ciencia que ustedes recuerden en la Biblia y algún caso de donde sabiduría que encuentren en el Antiguo Testamento. ¿De ciencia? Bueno, De ciencia y de sabiduría. tenemos el caso de Salomón. ¿En qué casos? Cuando tiene que decidir acerca del bebé que estaban disputando las dos mujeres y que en algún momento él no tenía la información necesaria para poder tomar una decisión para darle el niño a una o a otra. Entonces no fue sabiduría de hombre, sino por sabiduría de Dios. Así es. Ahora, de ciencia. Un caso de ciencia dada por el Espíritu Santo que nos distinga lo de ciencia de lo de sabiduría. Moisés convirtiendo el agua en sangre. No, eso no es ciencia, es milagro. De ciencia. Puede ser el hecho de la administración de José o el sueño que él interpreta. La interpretación de José y el sueño son sabiduría, estaban dentro de lo que vimos en la definición de sabiduría. Pero después la aplicación del gobierno. Es la sabiduría. Es sabiduría. Okay. Ciencia. Les voy a dar un tip. Sí es Moisés, pero no es en donde... ¿Sí es Moisés, pero qué? No es en donde dijo. En donde hizo la división de las labores de 10 en 10, de 50 en 50 y todo eso. No fue el don de ciencia, porque eso fue que le vino a soplar su suegro. Eso. Fíjense qué sencillo. Hermano, cuando le dijo su primogénito al faraón.
No, eso es don de profecía. Ah, ok. Fíjense. Bereshit bara Adonai et ha aretz et ha shemaya. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oh, claro. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo caramba supo eso Moisés? Es don de ciencia, pero es don de ciencia. De manera milagrosa Dios le dio el conocimiento a Moisés. Por revelación. Antes de que escribiera ese pasaje que conocemos como Génesis 1:1. Todo el Pentateuco entonces sería don de ciencia. No todo el Pentateuco. Esta parte que está hablando de una cuestión que nadie pudo haber sabido. ¿Quién estuvo allí a la hora de que Dios creó el universo? ¿Qué hombre estuvo? Se lo dice Dios a Job. ¿Estabas tú cuando yo hice eso? No, no había nadie. Tenía que ser revelado, ¿por qué? Por la ciencia de Dios, o sea, es el don de ciencia revelado a Moisés. ¿Sí? Se le revela a Moisés la sabiduría sobre un asunto que no hay manera de que él lo pudo haber sabido de otra manera. Ese es don de ciencia. Es un conocimiento revelado por el Espíritu Santo de una manera milagrosa. ¿Mm? Y no es sabiduría, porque eso no lo pudo aplicar Moisés en nada. O sea, eso no era aplicable. Y hay muchos otros casos en la Biblia. Hay muchos otros casos en la Biblia que podríamos ir desglosando. No quiero entrar en tanto detalle. Pero aquí vemos que de estos dos primeros dones, tenemos que el don de sabiduría es, como dijo Pablo, lo que es que por el Espíritu Santo se sabe cómo aplicar cierto conocimiento de una manera sobrenatural. No es la sabiduría natural humana. Hemos visto ya varias veces durante la clase la diferencia entre los dones naturales y los dones espirituales. No los confundamos. Los dones naturales, aún don de sabiduría natural, son eso. Cosas que el hombre ya tiene o que puede adquirir por medio de su experiencia o de sus conocimientos o de su estudio. Pero los dones espirituales solamente se reciben a través de la obra del Espíritu Santo. Es lo que usted ¿Sí? comentaba en las clases, ¿no? De que muchas veces iglesias como la Bautista o me parece que también la Metodista, no estoy segura, omiten y mezclan los dones naturales con los dones espirituales por miedo al desorden, lo que usted comentaba en las clases pasadas, ¿no? Sí, de hecho, se dice mucho, por ejemplo, que el don de lenguas es que una persona sabe muchos idiomas. No, no es así. Precisamente el don de que si yo puedo hablar varios idiomas, no tengo don de lengua, soy políglota. Pero aprendí. ¿Sí? Tal vez tengo un don natural para aprender fácilmente los idiomas, ¿no? Eso puede ser, pero eso no quiere decir que yo tenga don de lenguas. A mí el que sí me garantizó que yo tenía don de lenguas fue un amigo bautista, un pastor bautista que me dijo, tú tienes don de lenguas porque tú hablas hasta por debajo de los codos. Pero eso no se refería al don de lenguas del espíritu. Tampoco. O sea, esas son cosas de dones naturales. Ahora, los dones espirituales son diferentes. En este caso, puede haber un hombre sabio de acuerdo al mundo. De alguna manera sí. Puede haber algún hombre con gran conocimiento, gnosis, ¿verdad? Con gran ciencia. En el mundo sin conocer a Dios, la respuesta es sí. Ahora, no la verdadera sabiduría y no el verdadero conocimiento que viene de Dios. ¿Por qué? Porque inclusive lo dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. O sea,
La verdadera sabiduría solamente la puedo adquirir por medio de el Espíritu Santo. No hay manera de adquirir la sabiduría de esa manera. Sin embargo, hay sabiduría humana, ¿sí? Los hombres sabios según el mundo, ¿sí? Claro que esos hombres sabios según el mundo pueden aplicar muchas cosas, pero siempre, de alguna manera, va a fallar su sabiduría porque está basada en el pecado. En cambio, la sabiduría que viene de Dios, lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Santiago, es una sabiduría que es pacífica, etcétera, etcétera. O sea, vamos ahí a Santiago, vamos a verlo en Santiago, vamos a pasar ahí a Santiago, para que lo leamos juntos, ¿no? Lo malo es que esta máquina está lenta. Hoy me ha traído mucho problema esto. Ahí está. Como voy a cambiar de versículo, vamos aquí del versículo 5 en adelante. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien te halaga, que recibirá cosa alguna del Señor. Permítanme un momentito. Tengo aquí un detallito. Permítanme. Me preocupa que estoy muy lento aquí. Está súper lenta esta máquina. No me gusta trabajar así. Ahora vamos a ir al capítulo 3. Del mismo libro de Santiago. Oh. Está lento esto. Ahí está. Dice, versículo del 12 en adelante, ¿sí? Dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Se fijan? Entonces, cuando hablamos de la sabiduría de Dios, se distingue muy bien de la sabiduría del mundo. Es muy clara. Los conocimientos pueden ser muy parecidos. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿cómo pudo haber recibido Job el conocimiento de que la Tierra está flotando en el espacio y que es esférica? Y lo dice Job. Él está sentado sobre el círculo de la Tierra, cuyos moradores son como langostas. Y dice que él extiende la Tierra sobre la nada. Fíjense. ¿Cómo es que Moisés pudo saber que el universo se expandía? Ahora sabemos que el universo se está expandiendo. Pero dice que Dios le llamó a los cielos, ¿qué? ¿Cómo le llamó a los cielos? Mares. Génesis. ¿Eh?
Mares. ¿Cómo le llamó a los cielos? No, a los cielos. Expansión. Ah, sí. Dice que le llamó a los cielos expansión. ¿Cómo supo Moisés algo que apenas en este siglo XXI se está comprobando realmente? Por la Ese es el don de ciencia. Santo, ¿Ya vieron? reveló. Don de ciencia y don de sabiduría no son iguales. Y no es lo También mismo en la el ciencia Salmo, humana que la ciencia, ¿cómo se llama? De Dios, ni es lo mismo la sabiduría humana que la de Dios. Sí que decía Raquel. en el Salmo en donde dice de mi embrión vieron tus ojos y toda la descripción que hace de la formación del embrión, también eso es ciencia, ¿no? Mucho más que habla del ADN ahí. En tu libro estaban escritas todas estas cosas antes que fuesen formadas. Allí en el Salmo 139. Habla del ADN. En tu libro estaban escritas todas estas cosas antes que fuesen formadas. Eso es don de ciencia. Es revelación del Espíritu Santo de algo que no podría conocerse por medios humanos en ese momento. Ahora sabemos que es verdad. Y hasta le llamamos al ADN. ¿Saben cómo le llaman los científicos? El libro de la vida. En tu libro estaban escritas todas estas cosas que luego fueron formadas. Por eso Debería dice David ahí. En un momento que pueda, debería pasarles donde dice del ADN, del ADN de Dios en el ADN humano o algo así, no me acuerdo cómo era el título del video. No es así, es la firma de Dios en el ADN. Está firmado matemáticamente el ADN. No soy de la mente de los seres humanos. Todo el ADN de todos los seres vivos está firmado igual. Con las letras J, K, K, que son las letras del nombre de Dios. Ya, si quieren luego, la próxima clase les platico de eso, para no distraer el final de la clase, pero si tienen razón, sería bueno que se nos enseñen. Pero vean ustedes, es don de ciencia. A uno les da la sabiduría, dice, por el Espíritu Santo, y a otro les da ciencia por el mismo Espíritu. Y sí hagamos mucho énfasis en que no es que sea sabio de acuerdo a lo que son los criterios del mundo, ni es la experiencia la que da esa sabiduría. Sí, hay sabiduría que uno puede tener por su experiencia. Hay ciencia que uno puede tener por el estudio, por la experiencia. Pero estas son ciencia y sabiduría reveladas por el Espíritu Santo. Son muy diferentes porque no son atribuibles al hombre. No se puede atribuir al hombre esto. Se tiene que atribuir al Espíritu de Dios. ¿Sí? Porque Él es el que lo revela. Entonces ahí es en donde viene el conflicto doctrinal con muchas iglesias. Porque muchos dicen, no, es que eso es para el primer siglo. Es que lo necesita la iglesia, lo necesitan los pastores, lo necesitan los evangelistas, lo necesitan los maestros. Toda esa ciencia, toda esta sabiduría que viene de Dios. Y ahí dice Santiago, pídele a Dios sabiduría, pídele que te dé esa sabiduría. Y Él te la va a dar, dice. Sí. La misma organización de lo que hablábamos de la iglesia, ¿cómo escoger a los diáconos? ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Claro. ¿Cómo tener colaboradores o los músicos? Decir, a ver, tú, el Señor me puso que tú fueras músico. O tú mismo decirse, hermano, yo quiero estar en la música, pero que haya una comunión entre el pastor y el hermano para que Dios les diga que es cierto. No escogerlo porque tú quieres, porque no hay nadie en que lo haga. El primero que te diga, ¿no? Es que uno de los criterios que tienen los pastores en general es que escogen a la gente de los colaboradores porque son los que están allí. Son los que están ahí. O sea, yo me acuerdo, mi pastor un día me dijo, es que me preguntan de fulano de tal.
Bueno, sí digo el nombre, ya está con Cristo. Pablo Navarro sí lo conoce. ¿Por qué tiene usted trabajando al hermano Daniel Calderón? Que no está tan preparado como otros, que no es una persona tan amable como otros, porque él no era un hombre amable, era un hombre muy rudo. Hablaba muy duro a la gente. No le gustaba a la gente como él. Y me decía el hermano Félix, a mí me preguntan mucho por qué es que tengo a Daniel ahí. Y yo les contesto una cosa. Porque cuando yo necesité que estuviera alguien, no estabas tú, pero sí estaba él. Y con todo el respeto que yo le tengo al siervo de Dios que me enseñó tanto, el pastor, hermano Félix, que también ya está con Cristo, creo que él equivocó también. Y no con el hermano Daniel, porque el hermano Daniel Dios lo usó de una manera muy grande en mi vida, sino porque precisamente por eso vinieron muchos problemas en la iglesia, porque él tuvo como criterio el darle el lugar al que estaba ahí o parecía que estaba preparado para ello. Hoy en día yo veo a muchos que les dan el lugar porque asisten constante, porque estudiaron esto. Los ponen de maestros de escuela dominical porque estudiaron pedagogía. Bueno, sí ayuda. Yo tuve que estudiar pedagogía para dar clases, pero yo creo que no tendríamos que empezar por ahí. Es sencillo, porque la pedagogía le mando a un curso, les pago un curso y lo toman. Pero si no tiene el Espíritu Santo, eso no lo puedo sustituir. Y esa es la parte y más importante. Cuando nosotros vayamos a trabajar con un ministerio, tenemos que pedirle a Dios que nos muestre cuáles son los dones que está dando para ese ministerio. De hecho, habitualmente podemos empezar a definir cuál es el verdadero ministerio de alguien por los dones que Dios manifiesta en él. Y si no se ha manifestado ningún don, lo que tenemos que decir de rodillas y decir, Señor, manifiesta tus dones en mí. Muestra qué es lo que tú has puesto como don para que yo utilice. Y entonces así podemos desarrollar el ministerio que Dios nos ha dado. Yo voy otra vez a los dones naturales. Pues yo, como soy familia de músicos y toco música desde pequeño, he tocado instrumentos desde los 6 años. He cantado desde que era bebé. Cantábamos en las iglesias. Cuando yo tenía 5 o 6 años íbamos con mi familia a cantar a las iglesias como familia. Toda mi juventud canté. Toqué instrumentos, estudié la carrera de director coral. Hice mi examen final en el Conservatorio Nacional de Música. Pues cualquiera diría que yo tendría que ser músico. Pero Dios me puso a dar otro tipo de cosas que yo no esperaba. Yo no creí que Dios me pusiera a enseñar. Yo no pensé que Dios me pusiera a dirigir una iglesia, a fundar iglesia. Nunca pensé eso. A entrenar ministros. Nunca pensé eso. Y Dios, ese es el trabajo que me ha dado toda mi vida. Y no de hoy, o sea, tengo 43 años de ministerio. Y siempre el ministerio ha sido la constante, eso que Dios me ha dado. Y yo hubiera deseado seguirme de frente con aquel jovencito con el que empezábamos allá, un tal Marco Barrientos. Me hubiera gustado seguirme de frente con ese amigo. Y con toda la bola de cuates que tengo allá, Sergio Moreno, pues tú sabes, tú los pones a todos. Pero Dios no me quería ahí. Dios me quería aquí enfrente de ustedes. Y Dios me dotó de la capacitación de los elementos espirituales para que yo pudiera llevar a cabo esta labor. No mía. Ni de mi capacitación, ni mi capacidad.
Porque inclusive los que me desprecian o me menosprecian, precisamente el argumento que utilizan es que este no terminó el instituto. Pues sí, tienen razón. No terminé el instituto. Sin decir por qué o cómo. No lo terminé y ya. Yo quería hacer les voy a decir mi anhelo muy humano cuando era joven, un jovencito. Era terminar mi carrera en Estados Unidos como ingeniero en sistemas e irme a Japón para especializarme. Hermano, ¿Qué creen? iba a decir, Dios no quiso. Dios no quiso. ¿qué dirían de nuestro querido hermano Leo? Ellos que tanto dicen de los institutos. O del hermano Justino, que ni siquiera había empezado a ir a la iglesia y ya le predicó a más de 50 gente. Gente de la sierra. Pero ahí es en donde se manifiesta el Espíritu Santo. Y lo que tenemos que buscar es la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Termino con esa palabra este día. No les digo que busquen la manifestación del Espíritu Santo para que se vea, sino la manifestación del Espíritu Santo para provecho, como dice aquí en el capítulo 12, versículo 7. Para provecho. Para provecho de la iglesia, para provecho de los inconversos. Porque entonces vamos a ver la gloria de Dios. El verdadero avivamiento no son saltos y sombrerazos. No son gritos. Puede haber gritos. Puede haber saltos. Puede haber danzas, pero eso no es el Espíritu Santo, sino eso es una expresión que el Espíritu Santo nos permite tener a veces. Pero en la realidad el avivamiento se va a notar en la salvación de las almas, en la regeneración y en el crecimiento de los cristianos en el Señor Jesucristo. Vamos a ver. Padre Celestial, gracias Señor por esta reunión que nos has permitido tener. Gracias porque concluimos esta semana y estamos, Señor, llegando a... Esta es la clase 19 y la siguiente sería la clase 20 de este curso de introducción, en el cual pues nos has permitido aprender muchas cosas. Te ruego que bendigas a mis hermanos, que tú, Señor, les des de tu espíritu sobre todo eso. Que cada uno de ellos, Señor, sea lleno del Espíritu Santo y que vean tu gloria y tu poder en sus vidas. Te ruego que nos guíes, que nos guardes, que nos bendigas, que nos uses. Y que, Señor, podamos ver un avivamiento en nuestras vidas y también alrededor nuestro. Enséñanos a vivir de acuerdo a ti, a ser guiados por el Espíritu Santo en todo. Danos dones, los dones del Espíritu. Y que, Señor, veamos cómo tu poder se manifiesta. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un canto que dice: Señor, te pedimos con amor que nos des un avivamiento. Ojalá y eso pase. Que Dios les bendiga. Tengan bonita noche. Provechito en la cena. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos el sábado, si Dios quiere, en la película, y el domingo a las 11 de la mañana, si Dios quiere. Dios les bendiga. Les bendiga a todos, que estén muy bien. Que Dios les bendiga abundante. Gracias. Gracias igualmente. Dios les bendiga a todos. Amén. La paz de Dios. Padre,